Ecuador hoy metió miedo y al mismo tiempo tuvo miedo, pasando por las dos etapas más humanas que existen. Sentirse poderoso y, bueno, sentirse débil y frágil. Una victoria importantísima, una diferencia de gol importantísima, un final de partido importantísimo y uno de los mejores encuentros que nos dejó hasta ahora la Copa América. Jamaica demostrando una vez más que es súper complicada, que tiene muy buen mediocampo, que puede atacarte y dañarte, pero a su vez que sin pelota puede ser una selección bastante débil o de las peores de la competencia. Así que, siendo que hay muchísimo para hablar, analizamos entrópicamente. Ecuador 3, Jamaica 1, y se despertó una de las candidatas. Fue al comienzo la etapa terrorífica de los ecuatorianos, que salieron a matar. Y digo matar como un adjetivo metafórico, pero que al mismo tiempo permitíme dudarlo, porque la voracidad que mostraban era muy impresionante. Tanto en el mediocampo, con un Caicedo que recuperaba alto, que con el cuerpo se quitaba de encima cualquier jugador, que tenía muy buena capacidad para ver la jugada rápida y soltarla en velocidad. Un arranque donde se vio en su esplendor todo su potencial. Sumado a, bueno, todo un equipo que se combinaba, que tiraba paredes, siempre había un jugador que la agarraba y había uno que le pasaba a toda velocidad por el costado. Un arranque buenísimo de Yeboah, rápido, se combinaba con Rodríguez. Rodríguez se combinaba en triangulación junto con Yeboah y también junto con Preciado que venía por banda y se desdoblaba. Por izquierda Hincapié, se combinaba también con Rodríguez y también con el extremo que es Sarmiento. Sarmiento retrocedía, gambeteaba, Caicedo hacía de esque, la pasaba por un lado y para el otro. Centros punzantes, jugadas rápidas, gambetas y puro fútbol. Tremendo. Si juegan así 90 minutos van a ser el mejor equipo del planeta porque tuvieron una intensidad magnífica. Y uno puede decirme, pero es contra Jamaica. Y sí, es contra Jamaica, pero era una Jamaica que contra México nunca se vio tan avasallada. Y posiblemente después de lo que fue un partido que a partir del minuto 30 fue mucho más parejo, cobra más valor todavía ese primer tramo. Jamaica tenía errores constantes en la salida de diferentes jugadores. Palmer, que había hecho un partidazo contra los mexicanos, se equivocaba, conducía de más, perdía pelotas. Lowe, el capitán número 17, tenía malos controles. También tuvo pérdidas gigantescas que Ecuador no terminó de capitalizar, pero que igual fueron importantes. Y bueno, los centrales también, tanto Pinnock como Bernard, muy mal. Cuando le pegaban pases largos no salían. El único que estaba ahí un poco más activo era Antonio, que pivoteaba y que intentaba, pero que a su vez tampoco terminaba de salir nada. Lembiquiza tuvo una jugada en la de que intenta gambetear, se mete para el medio y la pierde. No, una cosa que parecía el mejor equipo de la Copa contra el peor equipo de la Copa de manera terminante. Un Ecuador que se ponía en ventaja y si bien el gol que metió fue un gol medio raro, que es un centro de Hincapié que se desvía, y después el segundo gol llega al final del primer tiempo y es un penal que suponete que puede ser penal, puede no serlo. Después nos vamos a meter un poco dentro de la polémica del partido que tiene que ver con que hubo una jugada parecida al lado de Ecuador que no la cobraron, pero pausa. Yo considero que no debería ser penal la mano que le cobran a Jamaica, pero que en las reglas actuales sí es penal. A su vez, igual era un poco justo que saque una ventaja porque los primeros 20 minutos pudo haber metido varios goles. Curiosamente, los dos goles que mete son uno de penal y uno medio de carambola y podría parecer que, bueno, dos goles medio de suerte, ¿no? Porque ninguno fue realmente con una jugada generada. Pero es injusto porque tuvo un montón de jugadas generadas que no fueron gol por quizás errores en la definición. Ya sea Rodríguez, de Yeboah, uno que quizás este partido no estuvo tan participativo como el arranque contra Venezuela, que recordemos que había tenido un jugador menos a partir de los primeros minutos del primer tiempo Ecuador, fue Kendrick Páez, que sí se retrasaba, que juega con sus compañeros, que se combinó con Rodríguez y que participó de toda esa triangulación, pero no tanto. Pero la realidad es que la movilidad y las diferentes combinaciones eran realmente como combos de boxeo que iban pegando y aplacando cada vez más una defensa que se veía muy estática. Los jugadores ecuatorianos se veían desbordados porque estaban parados contra un equipo que estaba en pleno avance y que encima era muy rápido, muy preciso y muy aceitado. Fue hermoso. Y nuevamente, por obra de algo muy importante que tiene que ver la baja de intensidad, un equipo que había arrancado muy bien empezó a tener peor rendimiento. Y obviamente estamos hablando del equipo de Félix Sánchez, que contra Venezuela había sido por una cuestión de la expulsión. En este caso fue porque, bueno, también no es tan fácil mantener un ritmo tan potente. No sacó tanta ventaja, recordemos que durante el tramo en el que estaba jugando peor durante el primer tiempo, fue donde consigue el segundo gol. O sea que metió el primer gol, tuvo un poco más de empuje, pero aproximadamente 25 minutos y ya el partido estaba en un trámite
mucho más calmado. Y Jamaica empezaba a mostrar sus armas, porque antes estaba tan presionado, se veía tan avasallado, que esa incomodidad generaba los errores en la salida. Y se veía como un equipo muy débil. Pero cuando empezó a tener más espacio y más tiempo, la palabra más importante es el tiempo, de repente da la sensación de que podían hacer algo. Y así empezaban a combinarse y así empezaba a aparecer algo que es la combinación de un juego de Ecuador que quería ser intenso pero que no llegaba, y un juego de Jamaica que con velocidad y combinaciones logró sobrepasar. ¿Qué pasa? Si vos intentás ser intenso y estar siempre pegado al que tiene la pelota y perseguirlo y robársela, quiere decir que vos vas a correr detrás de la pelota. Esto no es algo malo en sí mismo, pero estamos de acuerdo con que cuando recupera Caicedo al principio del partido es cuando recupera antes del pase, ¿no? O sea, viene el pase hacia Lowe y Caicedo corre hacia la pelota para llegar antes. Si no llegas antes, te expones. Ahora, si por ejemplo Lowe en esa jugada llega antes que Caicedo y la toca rápido, Caicedo fue hasta ahí y no sirvió para nada. Simplemente sirvió para apurar la jugada, pero si la jugada final, el jugador que la consigue tocar primero la toca bien, vos te moviste de tu lugar y posiblemente Jamaica tenga un espacio para moverse. La realidad es que el equipo centroamericano empezó a tener movilidad y velocidad en los pases. Palmer tuvo más tiempo para conducir y con esas conducciones le aportaba un poco de dinamismo y de avance de metros. Córdoba Reid, que partía más como un mediapunta, como un extremo, empezó a retrasarse, siendo el mediocampista más importante en la distribución y también aportando con diferentes pases desde atrás con mayor velocidad. Por banda, Lembiquiza se centralizaba y formaba parte de un lindo cuadradito y empezaban a tener diferentes combinaciones súper interesantes, muchas veces ayudados de Antonio, que retrocedía como pivot y que era el primero. O sea, Antonio para, por ejemplo, Palmer, Palmer para Reid, Reid para Light, que es el extremo por izquierda o el carrilero por izquierda. Tengo varias jugadas interesantes que intentó hacer Jamaica. Las voy a especificar con nombre y apellido para que se pueda apreciar en cuanto a la, digamos, geografía de la cancha, para que se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, hay una jugada muy interesante que es Nicholson, que bueno, es un mediapunta muy interesante, muy alto, pivotea. Pivotea para el número 14 Palmer, que avanza con la pelota y rápidamente la suelta para el 9 Antonio. Que Antonio rápidamente la vuelca para el medio y termina en un remate, o bueno, me parece que una especie de centro remate del Lembiquiza. Otra muy interesante, Antonio regatea para su propio campo con la pelota después de pivotear, la pasa para Lowe. Lowe hace un pase filtrado para un desmarque de Palmer que se metía medio cerca de la medialuna. Palmer centraliza para el medio la pelota para Reid y le pega de afuera. Jugadas combinadas en las que Ecuador llegaba tarde porque quería mantener esa iniciativa de ser intenso, pero no podía, porque empezaba a combinarse. Y Jamaica, cuando tiene la pelota, tiene buenos jugadores y tiene velocidad y tiene criterios. Tiene movimientos, tiene regates, tiene buenos pases y los desmarques que tiene, sumado a jugadores que siempre están pendientes de las bandas de aparecer, hace que, al menos, cuando la pelota queda circular, siempre puede terminar en un centro. La realidad es que los centros no eran buenos. En general, cuando había un centro, era mejor como una especie de intento de meter la pelota en el área, pero que terminaba siendo ventajoso para los jugadores de Ecuador, por ejemplo Torres o Pacho. No había jugadas claras de gol, pero empezaba a meterse, a tener tiros de esquina, a tener jugadas en las que remataba de lejos, o al menos centros en los que el que centraba estaba más cómodo o más liberado. Así Jamaica tenía una dinámica un poco peligrosa y que principalmente lo que es importante no es tanto que tenga jugadas claras, sino que Ecuador en ese tramo no tuvo muchos contraataques, o sea, no aprovechó el hecho de que Jamaica juegue adelantado y no podía frenarlo. Entonces como que empezaba a tener como cierta sintonía que era incómoda y que como estabas ganando tan solo por un gol, daba la sensación de que te podían empatar en cualquier momento. En ese final del primer tiempo, donde ya Jamaica estaba mejor, pero tampoco es que lo estaba apabullando, simplemente empezaba a tener pinceladas de buen fútbol, fue donde termina llegando el gol de Ecuador, que es un poco injusto, porque en el momento en el que llega, no estaba haciendo casi nada. Obvio, ¿no? Tuvimos en esos tramos en los que Jamaica estuvo mejor alguna jugada en la que pudo estar interesante, alguna contra. Pero fue la minoría. Realmente Jamaica mejoró y se adueñó del partido, pero realmente era, como te digo, ¿no? Tramos. Hay momentos en los de que Ecuador intentaba presionar de nuevo y se notaba cómo volvían a cometer errores los jamaiquinos, pero fueron momentos puntuales que, obvio, estuvieron buenos, pero no los pudieron recuperar del todo en esa presión constante y en esos errores los jamaiquinos. Después de un momento en el que lograban presionar o en el que lograban tener una jugada un poco volvía Jamaica a tener ese dominio de la pelota y de hecho la posesión del balón estuvo muy dividida.
No fue un partido en el que el equipo grande, comillas, porque sabemos que Ecuador es un equipo sin tanta historia, pero que sabemos que tiene más y mucha más que Jamaica, dominaba todo el tiempo y que Jamaica jugaba de contra. No, Jamaica cuando tenía la pelota le servía mantener la posesión y combinarse asociativamente. Y le funcionó. Finalmente, en un comienzo del segundo tiempo, donde parecía que quizás Jamaica no iba a tener tanto ímpetu porque tenía 2 goles abajo, porque estaba prácticamente eliminado y porque Ecuador podía jugar de contra y tiene excelentes jugadores para hacerlo, llega el gol. Una pelota parada en la que curiosamente Preciado, que había tenido un partido muy incisivo y que el primer tiempo hay una jugada en la que hace un desmarque como 9, hermosa, bueno, hace un mal despeje. Intenta cortar un centro que iba bastante sin mucho peligro, pero le erra, pasa la pelota y ahí después de una carambola le queda a Antonio que remata y pega en el palo, después entra. Ahí claramente caos. Jamaica tuvo momentos en los que empezó a dominar un poco más, pero siempre con el mismo criterio, ¿no? Un equipo que vuelca la pelota a las bandas cuando no tiene muchas ideas y desde ese lugar puede centrar, puede complicar. Y existieron jugadas donde se complicó. Ahora, ¿hubo una jugada puntual para el empate? Yo creo que no. Jugada clara, como para que Jamaica la haya generado después del 1-2 para empatar, no hubo. Pero seguía el partido en ese trámite bastante incómodo para Jamaica. Para Jamaica también, ¿no? Porque estaba perdiendo, pero más que nada para Ecuador, que, bueno, no podía tener el dominio, se veía cuando le movía la pelota a Jamaica sin posibilidad de frenarlo, y, bueno, estaba ahí, en ese limbo de estar ahora un gol de diferencia de nuevo, pero la diferencia es que en este punto ya Jamaica había metido un gol, el primero en su historia en la Copa América, y el partido estaba más caótico, más cansado, ya de por sí la intensidad que en el primer tiempo no apareció al final, tampoco iba a aparecer en este punto. Hubo un cambio que tampoco afectó demasiado, que salió Yeboah, pero tranquilidad, porque llegó la jugada más clara del partido, que es el posible penal para Jamaica. Y vamos a analizarlo. Yo considero que ponernos a pensar en polémica en cuanto a Jamaica le robaron o que Ecuador es beneficiado a propósito, es una estupidez. O sea, yo realmente lo incito a decir. Si fue un error, pero justamente es un error, no es una cosa a propósito. Ahora, pensando en las dos jugadas, yo considero que en cuanto a la extensión del brazo, en cuanto al contacto, el contacto es más evidente en la jugada de Ecuador, o sea, en el penal no cobrado, que en el penal cobrado. O sea, me parece que es un contacto más visible, porque el jugador está en una zona más libre. En cambio, en otra jugada es una jugada más conglomerada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Para mí, principalmente que la pelota va para atrás. ¿Será por eso que no la cobró? No tengo idea, porque si ve la decisión, la dijeron en el parlante, no argumentaron la razón. Quizás después salga un video en el bar y expliquen la razón específicamente, pero siempre va a ser interpretación. Ahora, yo interpreto, dentro de lo que yo puedo creer que intentaron hacer, o dentro de lo que yo detecto como una diferencia entre una jugada y la otra, que si bien ambas son manos parecidas, y hasta me parece más evidente la segunda, en la segunda era un centro, bueno, un centro no, o sea, un centro primero, pero después una jugada en la que un jugador intenta hacer un pase hacia atrás para que un jugador remate, o sea, era una asistencia para uno que venía desde atrás, que si no me equivoco era Palmer, y en esa asistencia que intentó hacer, el jugador ecuatoriano, yo interpreto que estaba con el brazo más extendido, intenta achicarlo, y cuando le intenta achicar, la pelota igual le toca, o sea, intenta evitarlo, pero le toca igual. Ahora, pero como la pelota iba hacia el otro lado, supongo yo que es menos grave que si fuese o horizontal o si fuese para el arco o hacia adelante. Por otra parte, uno puede pensar, ¿y eso qué tiene que ver si va para adelante o para atrás? Concuerdo, tampoco es tan importante, porque tranquilamente esa pelota pasaba, le quedaba a Palmer y Palmer le rompía el arco estando desde afuera del área. Podría haber pasado. O también podría haber pasado que la pelota se iba y no llegaba ni Palmer, porque tampoco era un pase tan claro, un pase un poco medio de carambola, así, medio fuerte e impreciso. Por ende, es imposible saber qué hubiese pasado. Pero quizás la suma de que el jugador como que intenta sacar la mano y que está cerca de su cabeza, la suma a que la jugada iba para el otro lado, puede afectar a que uno se cobre y otro no. La realidad es que es confuso y que debemos argumentar desde el VAR siempre. O sea, hay que evitar este tipo de confusiones, porque fue en el mismo partido. Fue raro, la verdad. Fue una pena porque no se entendió bien la razón, pero supongo que debe haber una razón y el árbitro la podrá explicar. Ahora, este video posiblemente haya más ecuatorianos que jamaiquinos, calculo yo, porque son más ecuatorianos en el mundo. Y no sé si ni los jamaiquinos hablan todos en español. Pero bueno, yo considero que no es que los robaron, pero sí es posible que hayan perjudicado arbitralmente y que haya existido una doble vara en una jugada y en la otra. Ahora, habría que ver qué argumentan. Mi argumentación o mi diferenciación de una jugada con respecto a la otra es esa.
Creo que en ninguna de las dos había intención y en ninguna de las dos había chance de sacar la mano. Era una jugada muy rápida. Pero bueno, uno fue penal, otro no. Y afectó al partido, porque en la última jugada del primer tiempo, ese gol no estaba muy en los planes. Y se empataba en ese momento del partido Jamaica, no es si Ecuador podía meter el tercer gol. Así que realmente afectó mucho y puede haber perjudicado muchísimo a Jamaica para estar vivo en el grupo, que ahora creo que no está muerto todavía. Depende de algún resultado en el partido de México, pero es muy difícil, porque tenía que ganar la Venezuela el último partido por una buena diferencia de gol y esperar que se dé resultado el otro. O sea, es bastante difícil y yo dudo que se te clasifiquen, aunque dejaron una imagen muy buena. Un Rey vertiginoso y movedizo que aportó distribución, que aportó recuperaciones altas, que aportó buenos centros. Un Antonio peleador, buen pivot, rápido para las pelotas que desmarquen ruptura. Metió su bolsito en los dos partidos, aunque uno se lo anularon. Un Palmer que manejó el mediocampo con regate, con conducciones muy buenas, con buenos pases, cambios de frente, extremos participativos, centrales que en los centros despejan bien, pero que salen muy mal jugando por lo general. Un Pinnock que me encantó el primer partido, pero que el segundo no tanto. Y un arquero que respondió bastante bien contra México. Ecuador tiene sus armas. Es un equipo muy interesante, la verdad. Yo creo que lo raro es que los dos partidos terminó sufriendo más de lo que todos nos esperábamos. Pero eso no tiene nada que ver, porque ¿quién te dice ahora con esto contra Jamaica? Jugaron así, pero contra Argentina capaz que le ganan. Y no digo porque sea específicamente Argentina el rival al que le pueden ganar, sino porque es el que le puede llegar a tocar. Pero lo que voy es que tienen un montón de buenos jugadores y lo que se vio de bueno es muy bueno. Ahora, lo que se vio de malo es llamativo. Y es algo que puede ser un peligro, porque imagínate que a Argentina le arrancás jugando los primeros 20 minutos así. Y sacás ventaja o no, no importa. Y después te caes así los demás tramos del partido. Evidentemente hay un tema de o administración de energías, o psicológico por cómo se dan las cosas del partido, o táctico, ¿no? De intentar hacer algo diferente al principio y al final que no termina de funcionar. Por tanto, es algo que hay que corregir. A Argentina en el Mundial le costó tener que ir a penales y le costó tener que, a veces, tener muchas más complicaciones en las que tuvo, jugando muy buenas primeras partes y a veces segundas partes mucho más complicadas. Hasta había pasado Boca yendo al fútbol argentino. Déjeme ver si me olvido de algo, pero sí, creo que ya... Ah, bueno, muchas faltas de Jamaica al primer tiempo. En ese sentido, se notaba un poco como muchas veces Ecuador conducía y Ecuador gambeteaba y Jamaica no le queda otra que con faltas, ¿no? Dentro de esa primera parte, quería decirlo porque... bueno, no quería que se me quede afuera. Bueno, no, quería agregar dos cositas más. Dos cositas más. Por un lado, los errores que tuvo en salida, o tres cositas más. Los errores que tuvo en salida a Ecuador durante el segundo tiempo. Momentos de mucho nervio. Ahí sí fue bien psicológico el tema. Cuando estaban después del 1-2 o antes del 1-2, muchos problemitas ahí, muchas salidas flojas. Jamaica no es que presionó muy bien, Jamaica presionó medio desorganizadamente, pero así todo hubo errores muy graves. Hubo uno de Torres, por ejemplo, pero errores muy heavies que tranquilamente otro equipo te los liquida. También me gustó destacar ahora positivamente para Ecuador cómo maneja la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, cómo muchas veces la manera en que la termina manejando permite que siempre haya un jugador al final que pueda hasta rematar al arco o desbordar muy bien. Muy bueno eso. Y después las pelotas largas y las segundas pelotas de Jamaica, ¿no? Un recurso muy interesante de tirar la pelota, que haya uno que la pare y en la segunda pelota, ¿no? Ese muy bien hecho porque tenés a Antonio y a Nicholson que son perfectos para actuar de esa manera, ¿no? Porque los dos son potentes, entonces cualquiera que sea el primero que la toque, se la puede bajar para el segundo. Y es un recurso que al principio, cuando Jamaica no tenía tanto juego por el medio, le servía para al menos ganar tiros de esquina, que no fueron muy buenos, reitero, jugadores todavía en los jugadores aéreos, pero bueno, le sirvió en ese momento. A nivel de tabla de posiciones, importantísimo. Victoria para Ecuador por 2 goles de diferencia cuando México había ganado por 1 gol. Además con 2 goles más metidos. O sea, eso, dos cosas que son importantes. Hay que ver cómo sale el otro partido, pero bueno, Ecuador sigue con chance de quedar primero. Dependiendo de lo que pueda llegar a pasar, hay que ver si gana Venezuela o gana México. Pero bueno, todo va a depender de ese partido. Pero buena victoria. Más allá de todo, sí se le complicó, sí criticamos varias cosas, pero igual a nivel resultado es muy bueno. Jamaica ya lo dijimos, está muy complicado. Y si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo por apoyar mi contenido con tu escucha. Y bueno, te recomiendo que te suscribas. Este video me encantó mucho y espero que a vos también. Y estamos tratando de poder vivir de esto algún día, de ser profesionales youtubers. Y bueno, nos meten en YouTube una meta de suscriptores para poder tener membresías, que ahí me podrían ayudar ustedes, o partner, el contrato. Así que de esa manera, cada suscriptor para mí es un pasito más de mi sueño. Y si querés participar de mi sueño, te agradezco muchísimo y en serio de corazón que
bueno, estaría muy feliz de que lo hagas. Así todo, un comentario con respecto a la polémica, con respecto a lo que vos quieras, de Jamaica o de México, o de México también, lo que ustedes quieran, o de Ecuador, viene más que bienvenido. Y también un like me ayuda un montón me ayuda a ayudar a que se visibilice más el video. Así que sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que posiblemente sea el partido de México, supongo.